Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes. Gracias le doy a Dios por este nuevo despertar, porque sé que el Señor nos tiene muchas bendiciones preparadas para el día de hoy. Y bueno, vamos a poner en toda esta reflexión que le traigo en contexto, en las manos del Espíritu Santo, para que sea Él el que me guíe. Y que toda palabra que yo vaya a decir no sea mis propias palabras, sino la palabra de Dios. Que el Señor me use grandemente. Y gracias por estar aquí. Hola, Katie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me alegro mucho que estés por aquí. Bueno, y entonces vamos a continuar, vamos a poner esto en oración y vamos a dar esa palabra de Dios. Y le pido a Dios que esta palabra caiga como una semillita en tu corazón y que dé frutos al 100%. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por ponernos el querer como el hacer para estar en este día, Señor, aquí escuchando tu reflexión, Padre Santo. Padre, dame de nuevo, cuando todo lo que yo vaya a decir, que sea palabra tuya, Señor, no mía. Úsame como un instrumento tuyo, Padre Santo, y que esta palabra dé frutos al 100%, Señor. Y le bendigo a todo aquel que esté conectado en esta hora y los que se van a conectar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos y hoy tengo un tema muy importante y seguimos con el libro de Gálatas. Y voy a hablar sobre que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Ustedes saben lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Es la tercera persona del Señor, es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero no se recibe porque así fácilmente, aunque es fácil abrir tu corazón y decirlo, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo solamente se recibe por la fe que tú tengas y que yo tenga. Y eso es un principio bíblico, especialmente fue enseñado por Pablo, porque él dice en la palabra de Dios y lo afirma, que el Espíritu Santo no se recibe porque tú seas una persona buena, porque tú des alimento, porque por tus méritos, por tus rituales, por las obras que tú hagas. El Espíritu Santo no se recibe así, esa tercera persona de la divinidad. Se recibe solamente por la fe, confiando en Cristo, porque esa es la promesa de Dios. Vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 29, perdón, y luego se las voy a ir describiendo como siempre se los hago. Así que presten mucha atención lo que dice aquí Gálatas 3. Y dice, el Espíritu se recibe por la fe. Dice, oh Gálatas, porque esta fue la carta que escribió Pablo a los de Gálatas. Dice así, perdón. Oh Gálatas insensatos. Imagínense tú cómo lo llaman, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Fíjense ustedes, sigan escuchando. Vamos a ver qué hizo el Señor. Vamos a analizar con lo que hizo el Señor a través de Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios. Esto, Abraham, saben que es del Antiguo Testamento. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe
son bendecidos con el creyente Abraham, porque él tenía mucha fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, acuérdense que existía una ley cuando estaba Abraham, cuando vino Jesucristo, están bajo maldición. Imagínense ustedes, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, teníamos que cumplirlas, pero sabemos que ninguno la cumplió. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, porque ya estamos en Cristo Jesús. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito por nosotros, porque Él se llevó todos nuestros pecados. Qué cosa tan grande, ¿no? Y dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade nada. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas ya a su simiente. No dice y a las simientes. O sea, no está en plural, está en singular. A la simiente de Abraham. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, ¿cuál es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. El único es la simiente de Abraham. Él nos dijo que a las simientes. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Y fíjense ustedes que no había venido Jesucristo, pero él le creyó a Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham hizo todo, obedeció al Señor y le creyó por fe? De que él sabía que no le iba a pasar nada a su hijo. Y por fe le creyó, y esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. La ley estuvo vigente ¿hasta dónde? Hasta que viniera el Señor, que es la simiente, o sea, Cristo Jesús. Y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. O sea, está la ley y está la promesa de Dios, que es por medio de la fe. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, o sea, a nosotros. Él tuvo que venir ¿para qué? Para morir por nuestros pecados. Porque la ley realmente nadie la pudo cumplir. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la fe revelada iba a venir por Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, que es Cristo, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois de Dios. O sea, somos hijos de Dios, pero ¿por qué? Por la fe. Porque no muchos aceptan al Señor Jesucristo. No muchos, o sea, no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos que herederos juntamente con Cristo Jesús para poder llegar a los cielos. O sea, no se trata de cumplir la ley, porque la ley no la podemos cumplir. El único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Amén. Y decía aquí que los creyentes de Galicia estaban tan fascinados con los argumentos que les dieron los falsos maestros, como si algunos lo hubiese sido hechizados. O sea, ellos no creían en Jesucristo. Solamente parece que les lavaron el cerebro estos falsos maestros y los hicieron creer que no era la fe, que era el cumplimiento de la ley, la circuncisión, y eso no era cierto. Entonces, probablemente algunos de esos creyentes estuvieron en Jerusalén. ¿Se acuerda cuando vino el tiempo de Pentecostés? Que ellos recibieron el Espíritu Santo. Allí ellos sabían que no habían recibido el Espíritu Santo, algunos. ¿Por qué? Porque ellos obedecían la ley, no estaban claros, no tenían la fe en Jesucristo. Pero ciertamente Pablo enfatizó muy bien que como ellos no habían recibido el Espíritu Santo, también deberíamos de avanzar, porque no se trata de que tú recibas el Espíritu Santo y se quede allí y que tú no lo alimentes. Lo vamos a alimentar ¿con qué? Con la palabra, con el oír de la palabra. Tenemos que avanzar, porque no basta solamente, ok, yo tengo fe, pero ¿cómo se incrementa esa fe? Escuchando la palabra de Dios. ¿Ah? Eso es lo que Pablo decía y le decía a los Gálatas. Porque los Gálatas creyeron en Cristo, pero no por obediencia de la ley, porque si no hubiesen sido salvos ellos. Porque si hubiesen estado inmersos en la ley, olvídese de todo eso. Pero así como nosotros, muchas personas, muchos creyentes, flaquean a veces de la fe. Como les pasaba a algunos Gálatas, pues que fallaban algunas veces, que decían, wow, y se estaban como inconsistentes en llevar esa fe, en creerle a Cristo, que Cristo lo podía hacer todo, que es el único que te podía dar el Espíritu Santo para que viviera en ti y tú te movieras a través del Espíritu Santo. Entonces, ese es un requisito para la salvación, tener fe en Jesucristo. Amén. Eso es lo que quería o quiere el Señor. Pablo esperaba lograr que los Gálatas nuevamente vieran a Cristo como el fundamento de su fe. O sea, que ellos creyeran fielmente. Y que el Espíritu Santo nos da el poder, ¿para qué? Para poder vivir. Para que Dios nos dé esa sabiduría para nosotros poder explicar y hablar con las personas y hablarles de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué murió por ti? Para darte salvación, vida eterna. Pero aquí realmente algunos cristianos piensan que recibir el Espíritu Santo y después piensan seguir viviendo como un éxtasis de lo que ellos quieren, y eso no es lo que Dios quiere. Porque muchas veces la rutina de la vida cotidiana, ¿qué nos hace sentir? Nos hace sentir que de repente estamos haciendo mal, que de repente no estamos bien, que estamos pecando, aunque siempre vamos a estar pecando, pero vamos a tener a ese Dios, a ese Jesucristo, que si nos arrepentimos de los pecados vamos a tener el perdón de ellos. Entonces, una de las enseñanzas que nos dio el Espíritu Santo a nosotros es que nosotros debemos perseverar. Perseverar es que nosotros tenemos que seguir haciendo lo correcto, lo que nos manda el Señor, aunque no nos parezca que es interesante o emocionante, tenemos que nosotros cumplir con esos preceptos. Fíjense ustedes, los Gálatas no tardarían en apartarse de las buenas nuevas, pero Pablo les decía, tienen que predicar la palabra de Dios a fin de seguir una enseñanza que yo les estoy dando. Tienen que seguirme.
porque ellos necesitaban que el Espíritu Santo les diera ese don de qué, de perseverancia. Nosotros tenemos que ser perseverantes en el camino del Señor. No es que hoy estoy pasando por momentos difíciles, lo busco y persevero por una semana, pero yo a la semana, como me siento mejor, ya voy a dejar de buscarlo. No, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser perseverantes. Y fíjense ustedes que uno, para lograr las cosas, que tiene que ser perseverante en todas las cosas que nos podemos proponer. Amén. Y también dice la palabra que debido a que todos hemos quebrantado los mandamientos, todos estamos condenados. Y la ley que estaba antes no va a hacer nada, no va a revocar la condenación que nos pertenece, aquellos que no han creído en el Señor. En Romanos 3, del 20 al 24, vamos a ver qué nos dice por aquí. Romanos 3, del 20 al 24, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hay ley, ustedes no saben que están pecando, porque si yo saco una ley y digo, el que comete adulterio, el que hace fornicación, ese está infringiendo la ley. Entonces tiene que haber una ley para yo saber que estoy pecando, ¿verdad? Dice, y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es en Cristo Jesús. O sea, por medio de la sangre de Cristo Jesús, el Señor, aunque nosotros estamos en la carne y somos pecadores, ya el Señor no nos ve a nosotros como nos veía anteriormente cuando estaba la ley. Ya el Señor nos mira a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. O sea, estamos justificados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó esa maldición en la cruz, la maldición de la ley sobre sí, cuando fue colgado en esa cruz, que Él derramó su sangre. Él hizo que aquellos que creyeran en Él no sufrieran el castigo que Él da. O sea, Él tomó todo el castigo que nos correspondía a nosotros por ser malos, porque no hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Él murió por ti. Tú eras el que debiste haber muerto, yo, por todo lo que hemos hecho. Pero en su infinita misericordia, Dios mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Por eso fue que lo crucificaron. Él no merecía esto, porque Él cumplió con todos los requisitos de la ley, pero no merecía morir. Pero lo hizo por el amor que te tiene a ti. Porque la mente de Cristo a nuestro favor es lo único que puede reconciliarnos con Dios. En Colosenses 1, del 20 al 24 dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que estáis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Él nos redimió por su sangre y murió por nosotros. Nosotros éramos los culpables de todo, nosotros teníamos que morir en vez de Jesucristo, pero Dios en su infinito amor, misericordia, mandó a su Hijo. Y Cristo tomó esa maldición y lo crucificaron. Y llevó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Y cuando Él
estaba ya, que estaba en la cruz, que ya le faltaba ya el aire para morir, que dijo, consumado es. Consumado es significa que ya hizo todo lo que tenía que hacer, había terminado su obra. ¿Y qué le dijo al Padre? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si hubiesen sabido, no lo hubiesen crucificado, pero escrito está. Entonces, es imposible hacernos justo delante de Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Yo no me puedo justificar delante de Dios y decirle, Señor, mira, yo me casé, yo tuve hijos, yo ayudé a las personas que estaban humildes, yo les llevé comida, yo les llevé una cama, yo les llevé esto, le daba dinero. No podemos estar justificados delante de Dios por las buenas obras. Tenemos que estar justificados delante de Dios por Jesucristo, que murió por ti y por mí. ¿Y qué pasa? Las obras, si tú no tienes fe, no puedes hacer obras. Entonces la fe sin obra es muerta también. Tenemos que hacerlo, sí, ayudar a los demás. Primero tenemos que tener fe en Jesucristo. Y todo eso va a venir junto, porque el Señor te va a poner todo eso en tu mente. Porque la fe es la recompensa de todo lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos por amor a Dios. Entonces, solo viviendo cada día en su poder podemos ser justos ante Dios. Cometes un pecado, pero ya Dios no te ve y te dice como en el Antiguo Testamento, que Dios decía, bueno, por medio de los profetas, maten al rey y a toda su generación. Y los niños muertos, pero ahorita no, el Señor ve tu pecado por medio de Jesucristo, como lo dice Habacuc 2:4. Habacuc es del Antiguo Testamento. Vamos a ver si lo marqué por aquí para dárselo. Dios mío, no lo marqué. Pero bueno, en Habacuc está dicho esto también. Espérense un momentico, porque no. Habacuc 2:4 dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo por su fe vivirá. Dice así: sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá más. El justo por la fe vivirá. Estamos justificados delante de Dios por medio de su Hijo, que Jesucristo. Estamos justificados. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Porque la promesa que hizo Dios a Abraham, como les decía anteriormente, estaba ligada con la fe de Abraham. Y la ley tiene que ver con accionar a la gente. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham, como yo se lo decía ahora, no es que, porque Abraham obedeció a Dios en todo lo que le hizo y él no sabía dónde lo iba a llevar el Señor. Pero él confiaba en Dios, él creyó en Dios, en su promesa. Y fue la fe de Abraham. Por eso es que dicen que Abraham es el padre de la fe. Qué bello, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que dice, en Abraham fueron todos hechos. El Señor no le dijo a tu simiente, a la simiente, sino a la simiente. Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor le habla así a Abraham, es a la simiente, o sea, por la fe. Pero la fe no anula tampoco la ley, pero cuando más conocemos de Dios, eso nos vamos a dar cuenta que nosotros somos pecadores, que somos esos pecadores, y que nos vamos a ver que es la paz de Dios y nos va a llevar la fe del Señor en hacer las cosas bien, únicamente por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la salvación. Entonces, ¿Dios qué? Dios le dio a Abraham los 10 mandamientos. Cuando Abraham subió, ¿se acuerda cuando Abraham subió al monte de Sinaí? Le dio los 10 mandamientos. Él no se los dio, no usó ningún mediador, porque la palabra de Dios tampoco dice que Dios le dio a Abraham, los 10 mandamientos mediante un ángel. O se lo entregó mediante cualquier mediador. No, pero eso creían los judíos, que el ángel fue el que le dio los 10 mandamientos. Pero no, eso no fue así. Pero Dios no usó a ningún mediador para entregarle los 10 mandamientos a Abraham. Amén.
Entonces, fíjense ustedes también lo que pasó con Esteban. Esteban lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Le zumbaban piedra. ¿Por qué? Por hablar de Jesucristo, por hablar de Dios. Y a él lo mataron. ¿Ustedes saben quién estaba frente? ¿Quién lo mandó a matar? Pablo. Saulo de Tarso. Para que ustedes vean. ¿Y qué hizo? Fíjense ustedes que desnudaron a Esteban, le quitaron la ropa y le lanzaban piedra. ¿Y qué hacía él? Subió los ojos a los cielos, miró hacia el cielo y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También le dijo: perdónalos. ¿Y qué hicieron con la ropa? Se lo pusieron a los pies de Saulo, o sea, Pablo. Porque Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Qué horrible, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que Pablo era tan, Saulo de Tarso, que era estudiado bajo Gamaliel y todo aquello, que era un romano de romano. Decía él estaba súper preparado. ¿Qué hizo el Señor? Lo tomó. Y fíjense usted que Dios toma a la gente más vil, a la gente que muchas veces, fíjense ustedes, a la gente que ha matado, que ha robado, esas personas el Señor muchas veces la trae para que dé su palabra, porque eso es lo que el Señor dice: te saco del pozo cenagoso, te saco de donde estabas y te voy a llevar a mi luz, la luz admirable. Entonces, Cristo es el mejor y único camino para llegar a Dios, para llegar a nuestro Padre Celestial. Y antes de creer en Cristo, nosotros estábamos prisioneros. Nosotros éramos prisioneros de qué? Del pecado. Y estábamos abatidos por nuestros errores. ¿Cuántos errores no cometimos nosotros en esta vida? ¿Cuántas cosas no hemos hecho mal en esta vida? Mira, solamente el Señor sabe, y tú en tu corazón, porque te aseguro que ni yo sé qué es lo que tú has hecho, pues. Y entonces, sin Cristo, nosotros vamos a estar atrapados en ese pecado. Pero tenemos que buscarlo, porque si no, las garras del pecado nos va a absorber. Y nosotros queremos ser libres de ese pecado. Queremos estar libres para poder adorar al Señor, a Dios, con libertad. Dice también en la descripción de la ley que la ley es un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Dice es un ayo para llegar a Cristo. Un ayo es como el reflejo de alguien que te está orientando, que te está guiando, así como existen los maestros que le dan clase a los niños para llevarlos a otro grado. Así mismo es la ley. La ley es un ayo que te guía ¿para qué? Para poder llegar a Cristo. Porque por medio de la ley pudimos llegar a Cristo Jesús, porque el Señor lo tuvo que enviar a nosotros. O sea, que ya no vamos a necesitar esa tutora para que nos guíe. Ahora nos va a guiar ¿quién? El Espíritu Santo, que es lo mejor. Porque ya no es que si la conciencia, no, es el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad y te va a decir: mira, estás pecando, estás cometiendo esto. Pero una vez conociendo al Señor, como dije anteriormente, tenemos que avanzar, accionar en esa fe. No la podemos decir: ok, ya yo tengo el Espíritu Santo. No, pero se va a quedar allí apagadito. Tienes que alimentarlo con la palabra de Dios. Porque por la gracia de Dios somos sido salvos. Entonces, algunos hombres judíos daban que la bienvenida a un nuevo día, en oración, se arrodillaban, le daban gracias a Dios por la ley. Y Señor, te doy gracias porque yo no soy gentil, porque yo no soy una mujer, porque no soy un esclavo. Así decían ellos en sus oraciones. Pero en contraste con el cristianismo, porque el cristianismo elevó a nosotras las mujeres a un nivel nunca antes conocido en el mundo antiguo. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo. Que eso trasciende todas las diferencias entre las personas aquí en este mundo. Porque es muy fácil decir, cuando tú te vas para una reunión y dices: no, yo voy a estar con las personas que yo
que yo soy amigos de ellas para estar bien, porque nosotras nos entendemos y hablamos el mismo idioma, no porque hablemos todos español o todas inglés, sino que hablamos el mismo idioma que nos conocemos. Y no, yo no quiero. Pero ¿qué pasa cuando hay una ruptura entre nosotros, los que somos de Cristo? ¿Mm? Nos separamos, o sea, estamos, allí hay diferencias también. Y no hacemos caso omiso a las enseñanzas que el Señor nos ha dado bíblicamente. Y hacemos caso omiso a eso. Eso es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? No, reúnete también con aquellas personas. Busca esas personas para que tú les hables. Esas personas que no se asemejan a ti. Que tú dices, no, pero es que esa puede ser rica, puede ser pobre, humilde. Yo no me voy a acercar a esa persona. Acércate. Porque de repente esas personas tienen algo que tú tienes. Y muchas cosas en común. Y quizás tú hablar con ellas le vas a hacer muy bien. Las vas a llevar a conocer a Cristo en su corazón. Acerquémonos también a ellas. No nos quedemos solamente a las que nosotros conocemos. Tenemos que apreciar todo lo que Dios nos da. Entonces, por último, la promesa de Dios le hizo a Abraham que era para todo el mundo, no solo para sus descendientes biológicos, sino esa promesa que Dios le hizo en Génesis 12:3. Vamos a leer qué dice en Génesis 12:3. Dice así: bendeciré a los que te bendigan y a los que le maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice claramente: al que te bendiga voy a bendecir, pero al que te maldiga voy a maldecirlo, porque tú te mereces bendiciones, no maldiciones. Entonces, todos los creyentes somos partícipes de esa promesa, y todos somos bendecidos como hijos de Abraham, hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como único y personal Salvador en nuestras vidas. Amén. Y así que, bueno, para adelante, para allá, vamos a creerle en Dios, vamos a confesar siempre en Dios, vamos a reunirnos con aquellas personas que no conocen del Señor, hablemosles a ellos de la grandeza que ha hecho el Señor en tu vida. ¿Ah? Porque Dios es grande y poderoso. Y dice que todo lo que pudieras tú en oración, Él lo va a conceder en el nombre de Jesús. Hola Eliana, ¿cómo estás? Mi Yuli, Dios les bendiga. Pidámosle al Señor. Yo en estos días le contaba a mis amigas a mis amigas que en la mañana me daban cosas así, se me veían muchas cosas, pensamientos que me turbaban porque me preocupaban y me daba mucha ansiedad. Pero un día le dije yo al Señor: Señor, quítame todo esto, Señor. Yo quiero que solamente los pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Yo no quiero entorpecer mis sueños con cosas que me están influyendo el enemigo, porque el enemigo no puede estar dentro de ti porque tú tienes el Espíritu Santo, pero sí puede influir en tus pensamientos porque Él te conoce tus debilidades. Y mira, yo te voy a decir una cosa: el Señor lo hizo. Estoy durmiendo muy bien. Ni un ápice de esto me trae el Señor de lo que yo sentía anteriormente. Entonces sí, creámosle al Señor todos los días de nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos use grandemente en su camino. Que te diga para qué para qué tú puedes servirle a Él. Que te dé el propósito. Porque si tú estás aquí en la tierra es por un propósito. Pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo quieres tú que yo te sirva? Porque si no tienes propósito en esta vida, entonces todo el mundo tiene un propósito aquí. Preguntémoselo a Dios. Amén, a Jesucristo. Amén. Bueno, amigas, hermanas, esto era lo que le traía en el día de hoy. Vamos a poner esto ya, vamos a cerrar con una oración. Acuérdense que los lunes está Carol Colmenares desde Venezuela, los martes esta señora, desde Houston, y los jueves está la hermana Vanessa Rice, y los viernes la hermana Julie de Gutiérrez, esta que está aquí, esta señora que está aquí en el audio ahorita viéndonos, y los sábados la hermana Eunice Fariña desde Venezuela también. Bueno, unámonos todos en oración para entregarle
estos momentos al Señor. Señor, gracias por estos momentos de coinonía contigo, Señor. Padre, gracias, Señor, por todos los que están conectados ahorita, los que se van a conectar, Señor. Gracias, Señor mío, por tu santa palabra. Gracias, Señor mío, porque todo lo hiciste a través de Jesucristo, Señor. No merecíamos, Señor mío, la vida, pero tú nos las diste, Señor, y nuestra salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Jesucristo, Señor, porque te hiciste, Señor mío, maldito, porque nosotros merecíamos esa muerte de cruz, Señor, y tú te hiciste, Señor mío, maldito por nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Llévanos a tu santo lugar, Señor mío, que nosotros te aceptemos como nuestro único y personal Salvador, que tú nos des ese Espíritu Santo, Señor. Te lo agradezco, Padre Santo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestras vidas. Bendice a nuestra familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas bendiciones y los amo mucho. Amén.